Me presento brevemente, mi nombre es Almendra Fantilli, soy licenciada en Comunicación Social, realizadora audiovisual y me encanta el mundo de las fotos, las imágenes, las redes sociales. Desde hace unos años vengo leyendo y estudiando sobre el culto cristiano. Me obsesioné tanto con el tema que el año pasado estrené mi primera película documental llamada El culto, un retrato de reuniones evangélicas y la pueden encontrar por el éter de internet. Es a la luz de esa producción que hoy quiero compartirles algunas resonancias y reflexiones en torno al culto nuestro de cada día y algunas notas sobre Romanos 12, un pasaje muy conocido sobre el verdadero culto o el culto racional. Pero hoy la invitación es no tanto a hacer un estudio exegético minucioso, sino más bien, quiero compartirles algunas ideas que creo que pueden iluminar este pasaje. Y es que en lo personal llevo toda la vida dentro de la iglesia y llegó un momento donde empecé a hacerme algunas preguntas que tenían que ver con qué es el culto cristiano, por qué vamos los domingos, por qué es una de las prácticas prioritarias en nuestra vida de fe, qué aspectos de nuestro mundo interior se ven modificados a raíz de estos encuentros, qué efectos tiene sobre nuestra psiquis, sobre nuestras emociones, todos estos rituales, de qué manera participamos, es decir, vamos porque vemos a nuestros amigos, vamos por inercia, por costumbre, de qué manera la vida cotidiana se vincula con este momento que parece que condensa una sacralidad especial en nuestra agenda cotidiana. Lo hacemos por obediencia, lo hacemos para obtener la aprobación y creo que todas estas preguntas que me acompañan desde hace mucho tiempo, es probable que te las hayas hecho vos también, y las respuestas que se desprenden, ¿no? Pueden estar elaboradas de cierta intuición y probablemente en el orden de la experiencia tengan una cuota de verdad o veracidad. No obstante, para poder vivir la fe de una manera profunda y honesta, creo que es necesario detenerse a profundizar. Emil Durkheim, un sociólogo muy importante, el padre de la sociología básicamente, ha definido el hecho religioso como el conjunto de creencias y de ritos correspondientes y que constituyen a una religión. Es decir, todas las religiones, por definición, tienen una serie de doctrinas y una serie de prácticas sociales. Muchas de las personas que nos identificamos desde niño con una creencia no sabemos entender las doctrinas que están detrás de ciertas prácticas o de ciertas experiencias porque las vivimos como algo muy intuitivo, ¿no? Y al menos que nos cuestionemos y profundicemos, prima sobre todo lo que se mete por los ojos, lo que se siente, lo que se palpa, y vamos absorbiendo una teología de manera inconsciente, intuitiva, y no siempre son las mejores ideas o las mejores prácticas. A veces vamos hasta por inercia, ¿no? Pero para que haya una verdadera renovación en la fe cristiana y en la iglesia, y eso no lo digo yo solamente, es esencial y es muy importante la comprensión de la práctica sacramental. Es decir, que las prácticas que tenemos como creyentes y que median nuestra relación con lo sagrado puedan ser reflexionadas, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito de esto. Por eso es re importante el estudio del culto cristiano, porque para entender el cristianismo no solamente es importante conocer las doctrinas o la manera en que se organizaban las primeras comunidades o cómo se relacionaba con la sociedad, sino también comprender la manera en que se vivía el culto cristiano y que vivimos el culto cristiano, porque hace a la experiencia en la que el pueblo expresa su devoción a Dios. Hay una frase en latín que es muy conocida que dice lex orandi es lex credenti, algo así, que significa que la regla de la oración es la regla de la creencia. Y la manera en la que oramos es la manera en la que creemos. Y la creencia, en el orden de la doctrina, es el resultado de la oración, es decir, la práctica o el culto real de los creyentes. Y a su vez, la oración es el resultado del creer. Hay como una relación mutua en donde lo que creo me lleva a la vida, pero también mi propia vida influye en lo que creo. Y acá nos metemos a leer Romanos, ¿sí? La historia del culto cristiano es súper interesante y en sus inicios, durante el proceso de surgimiento de la iglesia como institución, hubo un proceso súper complejo de continuidades y rupturas entre la sinagoga y la iglesia primitiva, ¿no? Y las prácticas específicamente cristianas y las prácticas judías. Es en este marco en el que se inscribe la carta a los romanos y vamos a intentar entender algunas pistas que nos deja el texto sobre este tema.
No hay mucha información sobre los primeros cristianos en Roma, pero se cree que eran grupos autónomos formados por pequeñas comunidades, sobre todo en casa. Pablo le escribe a una iglesia con el desafío de reinterpretar las distintas tradiciones culturales y religiosas para centrarlas en una nueva identidad basada en la persona de Jesucristo, ¿no? El apóstol tenía la tarea de distinguir a los judíos de los seguidores de Cristo, pero a la vez de integrar a los cristianos verdaderos de origen judío y helenista por igual dentro de un nuevo grupo. Pablo fue como el artífice o el artesano de dar sentido a una nueva unidad. Tenía que argumentar y apelar a unas nuevas relaciones que la iglesia debería sostener entre distintos grupos que formaban parte de la iglesia. Y estos grupos tenían distintos modos de acercarse a sus prácticas religiosas y culturales. Y lo que cada uno creía que era correcto para sí mismo y por ende para los demás, ¿no? Los estudiosos identifican como hasta 7 grupos, subgrupos dentro de la iglesia del primer siglo. Y es muy importante entender esto porque al hacerlo podemos entender el gran desafío que implicaba la unidad de la iglesia y además la creatividad de un teólogo como Pablo para intentar lograr esa unidad. Dentro de los grupos, de las tendencias de los grupos judeocristianos hay 3 subgrupos y dentro de la tendencia de los grupos helénicos hay 4 grupos. Imagínense que van como de los grupos más judaizantes hasta los más helenizantes. Y en ese orden podemos reconocer judíos cristianos tradicionales a la manera de los fariseos cristianos, como los que encontramos en Hechos 15, 1, 5. Sostenían que hay que llamar a las naciones e introducirlas a la fe a partir de la circuncisión. Por otro lado, judíos cristianos de la escuela de Santiago en Jerusalén decían que los recién llegados no tenían que circuncidarse, pero sí imitar a los judíos de la diáspora, aceptando el monoteísmo y el decálogo y las reglas de los alimentos. Les daban a los cristianos helénicos, sobre todo, cierto estatus para la convivencia. En tercer lugar, judeocristianos helenizantes, al estilo de Bernabé y Pablo. Le dicen a los recién llegados que también eran el pueblo de Dios y que formaban parte del pueblo de Abraham, como en Romanos 4, por ejemplo, y que formaban parte legítimamente de la iglesia. Son fieles a la ley de Moisés, pero no judaizan a los heleno-cristianos porque ellos ya habían encontrado la salvación por medio de Cristo. Después también están los heleno-cristianos que seguían judaizando, es lo que en el Nuevo Testamento se nombra como los temerosos de Dios, como Cornelio. Cuando Pablo le habla de los débiles de la fe, probablemente se esté refiriendo a este grupo. En segundo lugar, los helenos cristianos convertidos directamente a Cristo, que se pusieron a judaizar un poco como algunos grupos judaizantes hoy en día, y Pablo los recrimina con fuerza en Gálatas, sobre todo porque, aunque habían conocido la libertad en Cristo, quieren volver como a los viejos rudimentos. Hay otros grupos heleno-cristianos que siguen a Pablo con plena libertad respecto, por ejemplo, a la ley y comen sin complejo la carne sacrificada a los ídolos, pero respetan la legitimidad de las prácticas judeocristianas más moderadas tipo Santiago y Pedro. Y finalmente, un cuarto grupo de heleno-cristianos más libertarios, extremistas, son los que cayeron en un rechazo a la ley y llegaron incluso a ciertas tesis antijudías como Marción, que fue el primer gran hereje de la historia y que decía que el Dios del Antiguo Testamento no tenía nada que ver con el Dios de Jesús, digamos, y lo que predicaba Pablo. Sin embargo, contra este grupo, Pablo es refirme, se pone muy firme y denuncia estas actitudes de soberbia y violencia. Para entender un poquito lo que Pablo intenta hacer en sus cartas y fuertemente en una carta como Romanos, necesitamos tener presente esta lista y todos estos subgrupos con distintas tendencias, ¿no? Desde las posturas más judaizantes a las totalmente antijudías. Y la pregunta es, ¿cómo lograrían convivir todos estos en la comunidad cristiana de Roma? Bueno, vamos a leer el fragmento que nos compete para esta charla. En Romanos 12 dice: Ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, los invito a ofrecerse como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Este es el verdadero culto. Fíjense qué interesante cómo los editores de la Biblia, al menos la mía, titulan el fragmento, porque dice normas de la vida cristiana. Es decir, más que un versículo suelto, hay que entender este fragmento en el marco del verdadero culto y como parte de normas para vivir nuestra vida cristiana, el cristianismo nuestro de cada día, podríamos decir, ¿no? Y es que acá la definición de culto racional o culto verdadero tiene que ver con el sentido de la palabra latreia, que implica un gesto de rendición, tanto de energía corporal como espiritual, ¿no? Como un gesto de obediencia. Y presentarse como sacrificio vivo
parecería una paradoja, ¿no? Antes el apóstol dirá que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es decir, la verdadera forma de adorar, de hacerle culto a Dios, es estar vivos para Dios y para los demás. Estar vivos para Dios implica vivir la vida cotidiana como un acto de celebración. Y al hacer esto, nos rendimos en adoración a Dios. Después tómense el tiempo para leer cómo siguen estas instrucciones en Romanos 12. A mí me parece muy fascinante porque en todas las instrucciones hace énfasis en el amor puesto en práctica entre los hermanos. Y tiro algunos puntos nomás. Por ejemplo, dice, no tengan pretensiones desmedidas, aunque somos muchos, formamos un cuerpo en Cristo, estamos unidos unos a otros como parte de un mismo cuerpo, tenemos dones diversos, amen con sinceridad, en el amor entre hermanos demuéstrense cariños, estímense los unos a los otros como los demás más dignos a uno mismo, con fervor de espíritu sirvan al Señor, sean solidarios, practiquen la hospitalidad, bendigan, no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros, procuren hacer el bien delante de todos los hombres, tengan paz con todos, denle de comer al enemigo. En fin, hice como te lo resumo así nomás, una lista, y en todas se pone énfasis en la práctica del amor entre los hermanos. Y en ese sentido me encanta el sentido que tiene la palabra en español, culto, que viene de una palabra latina que tiene la misma raíz que cultivo, que cultivar, que cultura, y que implica una relación de cuidado, de reciprocidad, como una persona que es responsable, ¿no? Como un granjero y la tierra. Implica una relación de dependencia mutua, una relación donde se da y se recibe, y una relación donde se ligan unos con otros. Y yo me pregunto, después de haber leído todo esto, ¿en qué momento dejamos de pensar que el culto a Dios nos exime de construir nuevos modelos de relaciones, de ser una sociedad de contraste, de repensar nuestros modos de vincularnos con Dios, con nosotros mismos, con los hermanos y con la sociedad? Y sabemos que el culto cristiano es una práctica que tiene una naturaleza compleja, implica una relación vertical con Dios, en primer lugar, expresada en el sacramento de la palabra, es decir, en el momento en que las escrituras nos interpelan y nos llaman a una conversión. Y por otro lado, una dimensión horizontal expresada en el partimiento del pan, en la mesa del Señor, en el partimiento del pan. Por otro lado, tenemos que decir que el culto tiene una dimensión personal porque implica una vida que se entrega a Dios de manera personal, subjetiva, pero a su vez tiene una dimensión colectiva que nos hace tomar conciencia de que somos cuerpo, de que somos templo, que somos pueblo de Dios. Jean-Jacques Bonalmen, un teólogo litúrgico, dice que el culto de la iglesia, en el culto la iglesia se convierte en una comunidad católica o universal, como en el sentido de cuerpo místico de Cristo. Y al analizar, analiza como distintos planos, ¿no? De esto, un plano sociológico, antropológico, espacial, temporal, cultural. Y puntualmente en el plano sociológico, antropológico, dice que en el culto cristiano hay sitios para todos los que somos llamados por Cristo. Las mujeres tienen un sitio, los hombres, los niños, los adultos, los jóvenes, los viejos, los prudentes, los tontos, los ricos, los pobres, los poderosos, los débiles, los judíos, los gentiles, los negros, los blancos, todos tenemos acogida más allá del orgullo, la codicia, la explotación y la envidia. Y lo que el mundo separa y confunde, en el culto la iglesia distingue y une. Y en ese sentido, haciendo énfasis en el plano espacial, dice que la catolicidad de la iglesia en el culto revela y arregla lo que a los hombres divide y nos llama a la comunión y a la plenitud en Jesucristo. Y en el culto la iglesia une lo que está disperso y une al mundo en solidaridad. Y me encanta esto porque centrarnos solamente en el culto como en un sentido de ritos, formas, fórmulas, prácticas religiosas, solamente para satisfacer la culpa o el miedo, es más parecido a la neurosis que a la verdadera plenitud que nos propone el Evangelio. Y querer tranquilizar la conciencia con una experiencia de lo sagrado
a veces nos aliena de nuestras relaciones cotidianas y nos lleva a vivir una vida disociada, ¿no? Como el culto por un lado y la vida cotidiana, nuestras relaciones y el mundo por el otro. Sin embargo, Jesús no nos invita a vivir así, sino más bien a una vida abundante, integral y íntegra. Y a mí, en lo personal, comprender esto cambió mi vida de fe, profundizó mi amor por el verdadero culto cristiano, por la obra de Dios entre nosotros y le dio muchísimo, muchísimo valor a la comunidad. Reconocer la vida como un sacramento, como una señal visible de una realidad invisible, me abrió los ojos a una espiritualidad comprometida, íntegra y sin disociaciones, ¿no? Un ejercicio, una práctica que intento llevar todos los días. Y hay un autor que dice que el culto debe ser comprendido como envío, ¿no? Y que incluso hay una hipótesis de que la palabrita misa viene de misio y envío, despido, donde se acata como el último acto de Jesús en Lucas 24:48, donde envía a los fieles al mundo. Hace como Jesús un despido, un envío al mundo, a un mundo que todavía no es el reino de Dios. Y donde el culto es como una especie de luz que debe iluminar a este mundo y también responder a la pregunta ¿dónde está la iglesia? El culto debería responder a esa pregunta, porque la iglesia es fiel a Jesús cuando celebra por la fuerza del Espíritu los mismos gestos simbólicos que realizó Jesús, cuando se adhiere a su destino de sacrificio, cuando libera a los seres humanos de las realidades de muerte que operan en esta sociedad, en el alma, en la mente, en los cuerpos, cuando sana de raíz el mal y el sufrimiento que nos oprimen, ¿no? Cuando todo eso no son solamente palabras, sino experiencias reales y concretas vividas cada día en comunidad de fe. En esa experiencia se vuelve sacramento nuestra vida cotidiana y nuestros actos también son señales de una realidad invisible. Y los símbolos se vuelven poesía, se vuelven gestos, pensamientos y actos. El verdadero culto de la iglesia nos devuelve la humanidad, nos pone en una correcta relación entre los hermanos al hacernos iguales ante nuestro Dios Padre. Y nos insta a caminar por esta tierra sabiéndonos peregrinos, peregrinas, sabiéndonos prójimo y nos exhorta a salir de la comodidad para trabajar por un mundo con menos sufrimiento. Ese debería ser nuestro culto cotidiano de todos los días. Muchas gracias.